Bien, vamos a conversar con Celsa Afonso dos Santos. Ella es la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, hablar de educación, Celsa, y bienvenida, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La agenda de trabajo sería larguísima, ¿no? Y sobre todo la educación de nuestro país, tanto la pública como la privada, que ha estado en un comportamiento ondulante, con dificultades, contratiempos, momentos estelares y momentos también pues, de mucha deficiencia. Ustedes vienen trabajando desde hace tiempo sobre el tema educativo, están hablando pronto de una realización de un censo claro, definido y preciso sobre cuánta gente hay estudiando de verdad en el país. No solamente me imagino que es educación superior, sino también en el resto de la educación venezolana. Háblanos un poquito de eso para comenzar y luego entramos en otros detalles, ¿no? Sí, bueno, desde el 2019 la Universidad Católica Andrés Bello, en la Escuela de Educación, con el profesor José Javier Sala, se ha trabajado una evaluación de conocimiento, CC, ¿sí? Ese sistema de evaluación que se ha hecho del diagnóstico de logros de aprendizaje de los estudiantes desde el nivel de primaria hasta educación media general. La propuesta que se ha hecho del censo educativo es hacer un diagnóstico, una estadística de la matrícula escolar, cuántos estudiantes tenemos, cuántos profesores demandan actualmente, cuántos se están graduando, cuántos están de acuerdo a la especialidad con lo que están dando clases en sus colegios, la infraestructura, lo que condiciones en cuanto a materiales, recursos educativos, el nivel, si es rural, cuántos discapacitados tenemos en aulas, cuántos son de urbano, es decir, de acuerdo a... ¿No? Sí, bueno, digo, Sí. las variables son extensas. Son extensas. En COVID ha trabajado ya por muchos años en la universidad con esa estadística. Y el Ministerio del Poder Popular para la Educación está haciendo también un diagnóstico de cuántos estudiantes tiene y cuántos están matriculados oficialmente. Pero fíjate una cosa, Celsa, que me llama la atención. Iba a preguntarte precisamente, ahora que lo mencionas, pues viene a colación. Uno pensaría que el Ministerio de Educación tiene el control de todo eso, que tiene las estadísticas, que tiene los porcentajes que tiene, pero resulta ser que no es así. No es así. Hay una dispersión absoluta entonces en ese sentido, ¿no? Sí, entonces en esos estimados, las personas lo que han trabajado, del 2014 tuvimos una consulta de la calidad educativa y en esa consulta que hicieron abierta a la ciudadanía, el 59% comentó de formación docente y de eso vieron o hicieron un diagnóstico de la diáspora, de actualmente que tenemos de docentes y en lo que corresponde a la UCB, UPEL, UCAP, Monte Ávila, Universidad Metropolitana, cuántos actualmente están saliendo graduados en lo que es la Escuela de Educación, ¿sí? Y por qué ese déficit actualmente, por qué no es atractivo para nuestros estudiantes formarse en la carrera educativa, en la carrera docente. Sí, fíjate que en una oportunidad el año pasado, pero no hace mucho tampoco, estuvo aquí el profesor Tulio Ramírez, que es el director de posgrado precisamente allá en la Universidad Católica, y nos hablaba del tema de aquel vacío, de lo que hay, del déficit, pero es un déficit realmente dramático en cuanto a docentes, no solo universitarios, sino docentes en general de educación secundaria y de educación primaria, ¿no? Sí, en educación inicial primaria, actualmente nosotros en la mención tenemos 4 estudiantes. Y en esa 4 estudiantes de 120 estudiantes. Tenemos 8 menciones actualmente en UCAP y de esas menciones el doctor Tulio Ramírez hace el estudio y ve que del 2008 al 2023 la caída ha sido, hablamos de 2.300 en el caso del UCAP, de estudiantes en el 2008 y tenemos en el 2023 120 estudiantes. Entonces, esa diferencia es lo que estamos viendo que no solamente corresponde por el número de estudiantes que se están inscribiendo para la carrera docente, sino también especialidades como física y matemática, biología y química, ciencias sociales, integral e inicial. Estamos hablando que ha bajado el porcentaje a tal punto de hablar de 1 o 2% en estas menciones. Ahora, Celsa, ¿cuál es la hipótesis, o varias debe haber en ese sentido, del por qué ha declinado el interés por estudiar educación y además el interés por dar educación pues, a un colectivo, a una sociedad, en este caso? Bueno, actualmente la condición laboral... la condición económica yo me imagino que debe ser fundamental también. El salario, lo que es, y la infraestructura. También el docente, el reconocimiento social. Es decir, hay una motivación, pero esa motivación
cuando llegan al aula y se encuentran con el estudiante que está desmotivado por diferentes razones, desde que el aula no está en cuanto a condiciones de servicio de electricidad, de agua, de servicios públicos, entonces hay una cadena, un círculo. Entonces tenemos que comenzar a hacer diagnóstico de necesidad entre el colegio a nivel local, luego regional y luego nacional. Si no tienen esos diagnósticos, lo pueden hacer de manera colaborativa, es decir, dentro de circuitos. Entonces esos colegios comienzan a hacer una valoración, una autoevaluación y luego entre sus pares, ¿sí? Entre ese circuito, cómo estamos. Y no solamente a nivel de infraestructura, sino también a nivel de lo que corresponde, con qué contamos. Este profesor, qué tengo que actualizarlo, en qué está formado y cuál es su formación inicial. Porque muchos están dando clases y no tienen en la actualización de su currículum las formaciones de herramientas digitales que hoy en día los estudiantes están demandando. Ahora, bueno, vamos a hablar al retorno, vamos a hacer una pausa, Sí. pero me gustaría plantearte lo que significa la fragilidad, ¿verdad?, en la formación de profesores para educación primaria, educación secundaria y universidad, y cómo se está reflejando todo ello en la formación educativa del país. Pero eso lo hablamos al retorno, ya vamos a regresar contigo, Celsa. Estamos hablando con Celsa Afonso dos Santos, que es la directora de educación de la escuela, la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bien, continuamos conversando con Celsa Afonso dos Santos, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, hablábamos de lo que significa la fragilidad y cómo se está reflejando ello en la formación educativa y en general en la formación educativa y académica de los diferentes espacios. Sí, ese capital humano, que es lo que tenemos que velar y entender que solo la educación transforma un país y construye, dándole oportunidades y herramientas. Entonces, este estudiante hoy en día se siente vulnerable y no cuenta en algunas oportunidades con las herramientas y hay una brecha entre lo que es el sector público y el privado. Actualmente se ha exacerbado esa brecha. Ahora, ¿cómo cubrir esos espacios, Celsa? O sea, ¿cómo motivar, cómo estimular para que la educación sea un referente fundamental y para que muchos muchachos que salen, por ejemplo, de un bachillerato se animen y se entusiasmen para estudiar en una escuela de educación? Sí, lo primero es un pacto educativo global entre lo que es la sociedad, Estado y la comunidad, ¿sí? En eso nosotros tenemos que trabajar en que la empresa privada pueda, por responsabilidad social, seguir ayudando, como lo ha hecho hasta ahora, igual que las ONG, tomando iniciativas y apoyando lo que es la formación de estos profesores y tenemos como la Fundación Tinker en el extranjero, en la parte internacional y actualmente con el Fe y Alegría, Alianza por la Educación, que están uniéndose la empresa privada con lo que es las universidades, dándole respuesta y dándonos a nosotros el apoyo, en este caso económico, para que puedan surgir y apoyar estos proyectos que estamos actualmente en las universidades trabajando. Ahora, fíjate, tú puedes de repente a lo mejor estimular cierto número de personas para que regrese aquellos que se han marchado incluso, o trabajar a los que pudieran en un futuro convertirse en docentes universitarios. Digo docentes universitarios, también lo podemos hablar a nivel de lo que es bachillerato y en lo que es la formación básica, pero falta algo y en ese sentido la responsabilidad y el compromiso del Estado también está de por medio. Yo no sé cuál es la jerarquización o la prioridad que tiene el Estado en este sentido, porque en el discurso se dicen muchas cosas, pero en la realidad ocurre otra. Sí, está declarado en nuestra Constitución y en eso tiene que velar el Estado por el derecho de la educación para todos, universal. Y en eso tiene que velar que no se esté tan abierta la brecha entre lo que es el sector público y privado. Actualmente el 98% de estudiantes que se están formando en educación vienen del sector público. Solo el 2% corresponde al sector privado, es decir, que lo que está saliendo al mercado, estos estudiantes que están saliendo de educación media general a lo que es la formación técnica y superior, vienen de una formación del sector público. Entonces ahí es donde viene la mirada y que actualmente el Ministerio está dando un trabajo a lo que es la parte
de acompañamiento y formación docente, porque están viendo en este momento que la calidad educativa ha disminuido. La comprensión lectora, la habilidad numérica, lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en lo que es los niveles socioemocionales, ese contacto que debe tener ese estudiante, no solamente con lo que tiene que ver con el conocimiento, sino el desarrollo de competencias y habilidades. Es decir, que ese profesor tiene que ser un facilitador y el estudiante el centro de lo que corresponde a sus niveles de aprendizaje. Ahora, si estableciéramos un contraste, no sé si la investigación o algunas investigaciones van en ese sentido, de cómo es la formación o la consistencia conceptual académica de un muchacho que sale de un colegio privado y que sale de un colegio público. Actualmente vemos que la UCB, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, está haciendo una reforma curricular, es decir, y el Ministerio también ha visto la necesidad que tenemos que hacer una revisión y una renovación de la malla curricular, es decir, trabajar por áreas. Esas áreas, competencias para lo que es la lectoescritura, la competencia lógica, matemática, la competencia en la ciencia, la competencia en lo que es socioemocional, la competencia en lo que tiene que ver con el trabajo tecnológico, los ejes tecnológicos, y en esas miras cada vez en el sector privado se están desarrollando esas competencias en los estudiantes y en el sector público están comenzando en esa formación. Y en la Universidad Central de Venezuela están teniendo una mirada actualmente con las 68 carreras de la reforma curricular para que puedan responder a la demanda actual del campo laboral de estas habilidades del siglo XXI. El tema está también en ese éxodo, en esa fuga de docentes, en esa diáspora. Tú no formas un docente de un día para otro, evidentemente, y los que se han marchado y que daban clases en las universidades públicas que se han ido del país, o los que se han trasladado sencillamente a las pocas universidades privadas que le dan la posibilidad, es bastante significativo, ¿no? Se habla de 10 a 15 años para que podamos trabajar y recuperar el número de docentes que necesitan nuestros estudiantes. Sí, ahora fíjate, adicionalmente a eso, la responsabilidad que asume, lo mencionábamos, del Estado, ok, está comenzando a tomar algunas iniciativas, pero han pasado muchos años donde se descuidó la educación en Venezuela, se jerarquizó quizá lo político por encima de lo que es la formación de los jóvenes en una sociedad, definitivamente. Y actualmente estamos viendo que esa capacidad productiva, esa mano de obra, ese capital humano, no lo estamos contando, sino que los estudiantes están teniendo miras para tareas o emprendimientos a corto plazo, certificaciones, diplomados, pero no con miras de un estudio para técnico o educación superior, porque tienen que actualmente velar por lo que es el apoyo económico en sus casas. Otro ingrediente adicional, te comento, es el joven que logra estudiar, logra graduarse, pero su objetivo no es quedarse en el país. Primero un posgrado en el exterior, si tiene la oportunidad y la ocasión, y si lo hace, probablemente se quede también. Entonces, allí es donde tiene que el Estado, junto con lo que está haciendo actualmente, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, motivar con estos estudiantes, los más pequeños, educación inicial y primaria, con lo que son los semilleros de investigación, los semilleros científicos, dotar a los colegios y velar que esos profesores tengan las condiciones laborales, salarios dignos para que puedan entonces emprender y enamorar y ser testimonio en esos estudiantes para que ellos puedan ver en ese profesor una oportunidad de imitar y de seguir ese trabajo que ha hecho su profesor en el aula. Me imagino que ustedes han intercambiado con representantes del Ministerio de Educación todo esto, ¿no? Sí, tuvimos la invitación en 2 oportunidades, la reunión. Estábamos esperando una tercera reunión. El ERCE en el 2025 viene con una evaluación de lo que es a nivel comparativo de los logros de aprendizaje de América Latina y el Caribe. Estamos esperando que nos hagan de nuevo la invitación para hacer el acompañamiento y ser veedores de esa evaluación y diagnóstico. Bueno, muchísima información, faltaría mucho más, Elsa, pero de todas maneras habrá oportunidad de conversar nuevamente contigo y te extiendo la invitación para una próxima ocasión para que podamos intercambiar. Hay que darle, explicarle, ofrecerle a la gente y decirle claramente qué es lo que está pasando con la educación venezolana. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.